tal, de una terna que luego fueron 9. Entonces se celebró la vista oral y bueno, estamos pendientes de la sentencia. En cualquier momento recaerá. Los terrenos, perdón, es que me he confundido, perdón. Sí, los terrenos del hotel se designó por el anterior alcalde, ¿vale? Y es que disculpas porque me he confundido. Sí, me permite un segundo. Sí, por favor. No hay ninguna demanda de etapa mía de alcalde, que contra del almacén empaquetado, el ayuntamiento por ocupación del suelo del almacén, el ayuntamiento como se estoy hablando, el secretario igual mencionó. Creo que me he explicado mal. Vamos, quiero decir, bueno, un vecino del municipio demanda a el Hotel Prince, la cooperativa y el ayuntamiento porque supuestamente estas tres personas jurídicas hemos ocupado un terreno que le pertenece a él. Sí, me permite un segundo. Sí, creo que la demanda que había es el hotel, el ayuntamiento con el viario, como se refiere, sí, y una finca particular que era de plátano, mitad de tomate, el almacén de empaquetado. Bueno, pues igual estoy confundido con el almacén de empaquetado. Empaquetado tiene que ver con eso. Si no hay cosa posterior a la etapa mía, entonces, bueno, en su momento se designó un abogado para este pleito, que es Paula, la señora esta, que ustedes decidieron elegir también para el tema de terrorismo. Bueno, es el otro contencioso que tenemos. Y ahora mismo, pues, pendiente de ejecución de sentencia, tenemos la reclamación de cantidad que nos hizo López-San. El ayuntamiento, que el juzgado obliga al ayuntamiento, digamos, a rehacer el expediente y a justificar que López-San no hizo las obras que dice que hizo. Con una sentencia que le coloca, pero bueno. Y yo creo que no tenemos nada más. Bueno, la reclamación de justo ya la he comentado. Esta última pregunta que un poco más. Se está dejando un poco. Sí, es que es un tema así como persiste. Sí, es que hace tiempo López-San interpuso una demanda de reclamación de cantidad de actuaciones que se hicieron en el año 98, 99 también. ¿Se te recuerda unos 300.000? 500. Sí, la cosa costaría por los 800.000. Sí, pero no me acuerdo de la manifestación que se dan de conocer que calculaba que unos 300.000. Sí, 200, más o menos, 200 dólares, sí. El resto, pues, no se podía reconocer porque no había contrato, no había certificación de cobro, no había nada. Entonces no tiene sentido reconocer una deuda de la que no tenemos, pues... ¿Está pendiente de sentencia? ¿Ha visto la sentencia? ¿Está pendiente de sentencia? No, se dictó una sentencia que dice al ayuntamiento que tiene que instruir un expediente en el cual se acredite por parte del ayuntamiento si efectivamente se han hecho esas obras. Y es una sentencia que me descoloca porque lo normal es que cuando alguien reclama el cumplimiento de una obligación a un tercero, tiene que acreditar la existencia de esa obligación. Si yo demando a alguien porque me debe dinero, yo tengo que acreditar de forma eficaz, eficiente ante el juzgado que esa persona me debe dinero. Entonces el juez entiende que resulta paradójico que una empresa vaya a demandar al ayuntamiento reclamándole una cantidad de dinero si realmente no se lo debe, pero que la empresa no acredita que se le deba ese dinero. Entonces el juzgado le dice al ayuntamiento: usted tiene que instruir un nuevo expediente diferente al que se hizo en su momento, ¿vale?, que lo informé yo, en el cual usted acredite que efectivamente no debe esa cantidad a la empresa. Yo me quedé de acuerdo. No sé si me he explicado. Entonces, y está pues pendiente de ejecución. Esta empresa, López-San, hace tiempo planteó una demanda, luego la retiró, desistió, quiero decir, perdón, y luego posteriormente la ha vuelto a plantear nuevamente y nos encontramos con esta sentencia y ahí estamos, a ver qué podemos hacer. Y que yo sepa no hay nada más, no sé si se me escapa algo o no. Continúa, Víctor. Bueno, yo creo que está todo, pero... Por lo menos estuvimos revisando esto. Sí, yo digo que no. Si se escapa algo, me informará en el próximo momento. Además, ahí están los expedientes y se pueden ver si hay ningún tipo de
Bueno, eso es el recuerdo de una familia que se fue. Cuarta, ¿qué número de habitantes figura censado en Fuencaliente a 1 de enero del 2017? Sé que esto es pendiente de que lo publique el Instituto Nacional de Estadística, pero el padrón municipal me da algunos datos. Bien, el padrón oficialmente seguimos, aunque no es real, seguimos con los datos de enero, aunque cuando se habla de enero realmente son de abril del 2016, donde dice que habían 1.705 habitantes. Si es verdad que se envió un fichero con el padrón real, el cual está pendiente de purga. Cuando hablo de purga, hablo de europeos con derecho a residencia que no han ejercido la residencia y no europeos y todo lo demás, de 1.733 habitantes, pero que posiblemente en abril, que es cuando ya salga el dato estadístico, pues puedan dar, seguro que menos que esta cantidad, 1.700 y pocos. Estaremos pendientes de la publicación. Bien. Estaremos pendientes de la publicación. Sí, sí. Para ver cómo va la evolución de la demografía. Sobre esta, ¿qué medidas se han tomado para garantizar la seguridad de los vecinos en el barrio de Los Quemados con respecto al desplome de una pared de una propiedad privada sobre la vía pública? Ya he visto que están trabajando en ello, pero me gustaría una explicación de por qué se mantuvo en esas condiciones tanto tiempo. Bien, aquello se le dio de madrugada, a nosotros nos lo comunican a la primera hora, me presento yo con el arquitecto municipal allí, toma la dirección de lo que allí está ocurriendo, ordena que se valle la zona de influencia, a posteriori hace unas pruebas en la pared que no se había caído, de nivel y una serie de cuestiones, determina de que hay que tirar más cantidad de pared porque no tiene la base no es lo suficientemente fuerte para resistir y que en cualquier momento se podía caer, y la empresa, o sea, el propietario contrata una empresa para la ejecución de la obra, lo cual están ejecutando con nosotros no entramos para nada. Ya se derribó, se inició la obra según el arquitecto, ayer estuvimos allí, una parte primero para poder dar fuerza a lo que es el lado del centro cultural, la pared del centro cultural que había que iniciar antes de tocar nada más, había que iniciar por allí, entonces se avanzó un poco, se dio constitución al talud, después se tiró otro cacho más de pared que fue además muy sencilla, apoyado el cucharón encima y bajó, no toda la pared sino la parte de 1 metro hacia arriba bajó sola, nada más que con tocarla. Aquello fue hecho una pared antigua con piedras de pequeño tamaño y no bien sentada, pues con una pared encima que aquello pues se nota que tiene una V de bandera. Y queda, las instrucciones que dio él es que queda otro trozo de en torno a unos 2,5 metros que tirar, porque también según la consideración de él no cumplen los requisitos de soporte, de que se caerá algún día, se iba a caer, que todavía está viejo, pero que tenéis que reforzar primero el talud en una altura de en torno a unos 2 metros y pico, seguir avanzando, para después tirar el otro trozo. La calle permanece cerrada y la empresa dice que en torno a una semana aproximadamente termina la ejecución de la obra. Vale. La sexta pregunta es de la que añadimos al final, porque fue de la que añadimos sobre la que presentamos anteriormente. Y es una cuestión que un poco delicada, pero me gustaría tener información exactamente de lo sucedido. Y la pregunta es, ¿por qué motivo se negó el uso del velatorio municipal para prestar los servicios funerarios a un vecino fallecido recientemente? Víctor, al igual que usted dice que es un tema tanto tal, yo no tengo ninguna solicitud por escrito ni constatada. ¿Nadie se dirige al ayuntamiento? Que yo sepa, no. He preguntado a Aurea. Yo he preguntado a Aurea si ha habido alguna solicitud de algún servicio, funerario por otra empresa que no sea La Paz, y de La Paz hablamos después,
y no hay ninguna constancia. Mira que estuvieron, es Aurea la que se lleva, la técnica la que lleva esa parte del cementerio, hemos estado revisándola y ahí no consta nada, ni nadie de forma verbal ni de forma escrita. A nosotros nos consta que se han dirigido este ayuntamiento para solicitar el uso ambulatorio para un servicio vecino. Señor secretario, ¿Usted tiene alguna documentación que acredite eso, Víctor? Como usted comprenderá, yo no estoy en el gobierno, no tengo... Nosotros no la tenemos. Te vuelvo a repetir, Tengo. nosotros no tenemos ninguna documentación ni ninguna comunicación por los medios, llámese correo electrónico, llámese lo que se llame. Me escucha, me interrumpe, que me ha preguntado, me responde. Yo no tengo el grupo gobierno, por tanto, yo no tengo un registro de entrada particular. Ahora sí tengo la queja dirigida hacia nosotros, a nuestro grupo gobierno, para que la traslademos al pleno. Este ayuntamiento sí que la tengo. Pues yo creo que lo primero que tenía que haberse dirigido desde que tuvo esa queja, que a lo mejor no fue transmitida de forma correcta o no llegó o fuese por lo que fuese, a los trabajadores pertinentes o a este alcalde o a la teniente alcalde, que a disposición estamos pues bastantes horas del día, y se nos pregunta, oye, ¿qué fue lo que pasó? Pero nosotros no tenemos, repito, Víctor, hemos mirado de arriba a abajo, no tenemos ninguna constancia, ya le repito, ni documental, ni de forma verbal, de que nadie haya solicitado un servicio funerario aquí. Nadie lo solicitó. Que yo sepa. Ni usted, ni la teniente alcalde, ni el secretario, nadie. No, Vicente. A mí no me he pedido nada. Puedes tú intervenir. A mí sí me gustaría saber desde cuándo Coalición Canaria tiene esa información y no la ha trasladado al grupo de gobierno. Pues desde el día que presentamos esta pregunta, que fue tanto como el 8 de marzo, ayer. Ayer se han enterado. Bueno, el 8, el 7. Estamos presentando el 8 en crédito. Sí, ¿por qué? No, porque me parece, no sé, yo creo que está de sobra decir que el grupo de gobierno no le va a negar a nadie el poder velar a un fallecido. Es decir, yo creo que esa pregunta sobra. No sobra, porque si a mí me trasladan esa queja, es normal que yo la primero lo pregunte. Solo estoy preguntando. Yo le ruego, Víctor, que los argumentos por los cuales usted le da veracidad a esa queja nos los haga llegar, porque o bien el vecino no tenía la información adecuada, o cómo dirigirse, o cómo llegar, o dónde llegar para poder hacer esa solicitud. A cambio de esto, sí le quería yo preguntar una cosa a usted. Todos los decesos que se están haciendo aquí han sido con la funeraria La Paz desde hace bastante tiempo. ¿Había desde la época de su época de gobierno algún acuerdo verbal o escrito, que lo hemos estado intentando averiguar, por cierto, sobre la entrega del tanatorio municipal a esta empresa? Para responderle mejor, le respondo al compañero que fue el alcalde durante esos 8 años y le responde Martín. No, bueno. Sí, tiene buen acuerdo porque era un área que yo no llevaba, entonces no tengo conocimiento preciso de eso. Cuando llegamos a este ayuntamiento, el ayuntamiento había puesto a disposición una zona para velatorio. Estaba utilizando la funeraria de La Paz y alguna otra funeraria. Luego en mi etapa solicitó si son un velatorio más. Eso es un velatorio municipal. De hecho, en mi etapa se puso un cartel que está puesto, que antes no lo tenía, velatorio municipal. Tenía mobiliario que estaba obsoleto en aquel momento, e incluso hay que saberlo, que el velatorio en aquel momento no cumplía con los requisitos sanitarios, no cumplía con costos, tiene que tener una última parte para poder hacer el servicio. Pero aún así todo, como no había otro espacio, pues se estaba haciendo la vista guarda con eso. Y entonces nosotros, el ayuntamiento no tenía recursos para donarse una reposición inmobiliaria, voluntariamente la Funeraria La Paz hizo una reposición inmobiliaria que no le da derecho a absolutamente nada, y que esa instalación está al servicio de quien lo solicita. Quien más servicio hace el Funeraria La Paz, pero si otra funeraria solicita el servicio, se habla con la Funeraria La Paz que tiene dentro pues, los tratos de homenaje que sí que son de ellos, y el tema del café, la tira, no sé qué más está ahí, pues se habla con ellos, por esa parte no la toca, el que viene aporta lo que tiene que aportar, y es un servicio con una instalación de propiedad municipal. Eso siempre ha sido así. Acuerdo no hay ningún tipo de acuerdo porque con el ayuntamiento no puede hacer ningún tipo de acuerdo de ese tipo, sino que es una instalación municipal que está al servicio de todo.